Hola, ¿cómo están? Yo soy María Celeste Gómez, soy profesora de la materia Introducción a los Estudios Universitarios y a la Economía, y en esta ocasión los acompaño para mostrarles rápidamente los contenidos de la unidad 2 y cuáles son los puntos centrales a tener en cuenta para tener un análisis del capítulo un poco más desarrollado. La estructura, en esta unidad se va a hablar de economía, qué es economía, se le va a contextualizar primero como una ciencia, se va a hablar de ciencia, de los distintos tipos de ciencias, de cómo se arriba a la ciencia, el proceso para arribar a la ciencia, la investigación científica, el método científico. Luego, en términos económicos, se va a hablar de la escasez, es el principio que rige la economía, por lo tanto se va a hablar de bienes limitados y de necesidades ilimitadas, del tipo de necesidades y del tipo de bienes, las clasificaciones de ellos. Y finalmente se va a hablar de agentes económicos, de modelos económicos y sistemas económicos, y por último, un aspecto un poco más técnico que tiene que ver con los instrumentos para hacer un buen análisis económico. Estos son términos que se van a tocar en todo lo que es introducción a la economía. Se puede hablar de importaciones, de exportaciones, de necesidades, de precios. Son distintos términos que suelen utilizarse para el análisis económico. Arranquemos con lo que es conocimiento y distinguir entonces lo que es el conocimiento propio del sentido común o conocimiento ordinario del conocimiento científico. Para lograr un conocimiento científico sistematizado, concientizado, hay todo un proceso de teorización. Esa teorización involucra distintos pasos que las vamos a ver en la diapositiva siguiente, en un proceso de observación de la realidad, de una enunciación de un fenómeno, en la etapa de la demostración y el punto en el que no es un punto final porque es un circuito de lo que se conoce como conocimiento científico. Para arribar en ese proceso, para arribar al conocimiento científico hay dos métodos. Uno es el de inducción, donde se va de lo particular a lo general, y la inversa sería el proceso deductivo, de un enunciado, un principio científico fundamental, se arriba a enunciados particulares. Método científico. El método científico es un método que describe distintos pasos que nos permiten a nosotros arribar a teorías científicas. Estos pasos involucran no solamente la observación y el formulamiento de una hipótesis, que es una aseveración de algún fenómeno, y por tanto puede ser falseada o no la hipótesis. Puede decirse de ella que es verdadera o que es falsa. Que sea falsa o sea verdadera una hipótesis depende de las conclusiones o los resultados a los que arribemos haciendo un análisis de los datos. Pueden ser datos cualitativos o cuantitativos. Esa experimentación nos va a permitir concluir si la hipótesis que hemos planteado es falsa o verdadera. Si es falsa, se reformulará la hipótesis para buscar una hipótesis que sea verdadera, y si es verdadera, los resultados de la experimentación que permitan arribar a esta hipótesis, la hipótesis pasa a ser una teoría. Eso, a grandes rasgos, es lo que permite describir el método científico, que se sigue principalmente en la investigación científica. Hablando de ciencia, una vez que hemos obtenido un cuerpo de teorías, estas teorías se engloban en lo que se conoce como ciencias. Las ciencias pueden ser fácticas o formales. Vamos a arrancar con las formales. Las formales tienen un objeto que se construye. Las típicas ciencias formales son la lógica y la matemática. Existen en el pensamiento y en el análisis intelectual del individuo. En cambio, las ciencias fácticas, que son ciencias aplicadas, tienen procesos o entes que son observables. Y por tanto se pueden experimentar, se pueden observar, se pueden verificar
los enunciados que sobre ellas aplicamos. Están subdivididas en ciencias naturales, llámese biología, ciencias químicas, o las ciencias sociales. Tienen características y métodos muy diferentes. Además de economía, podemos hablar de antropología, de psicología, de sociología, en cuanto a lo que es ciencias sociales. Apuntando a lo que es ciencias económicas, que es el motivo que nos lleva a la enseñanza en esta facultad, tenemos la economía, la contabilidad y la administración. Sus objetos son distintos. La economía es una ciencia social que se basa en leyes empíricas, leyes entre comillas, que no tienen la validez y la universalidad que tienen otras leyes de las ciencias duras, como la ley de gravedad, por ejemplo, sino que están circunscritas a un contexto histórico o geográfico que permite su aplicación, que permite su vigencia. La contabilidad, que como todo sistema de registro, en este caso se basa en el registro de partida doble, y la administración, que estudia la organización de distintas actividades, las actividades y tecnologías que siguen las organizaciones. Pueden ser empresas, pueden ser organizaciones de la sociedad civil, puede ser el mismo Estado en este caso. Respecto a las dimensiones del análisis de la economía, es importante distinguir la normativa, la economía normativa, de la economía positiva. La economía normativa, como una norma presupuesta, nos indica qué es lo que el deber ser de la economía. Ese deber ser conlleva un juicio de valor necesariamente. Lo que para uno puede implicar cómo debe ser la economía no necesariamente es la misma situación que para otra persona. A partir de esa lógica de la economía debería ir por este lado, por este rumbo, seguir este rumbo, por supuesto surgen las recomendaciones de política. Diferente es la economía positiva, que habla de los hechos y lo que es, por lo tanto. Entonces, más allá de cómo uno lo describa o cómo uno lo presente, la economía positiva permite describir dimensiones o relaciones de la propia realidad. Respecto a teoría versus política económica, la teoría surge del proceso del método científico, y de esta teoría se plantean hipótesis verificadas respecto a aspectos de la realidad, en este caso desde la dimensión económica. La política económica, en cambio, son las medidas que las autoridades toman cuando están en una situación de representación de la sociedad. Y por último tenemos la micro y la macroeconomía. La microeconomía busca analizar el comportamiento y las decisiones económicas que toman los individuos o un grupo de estos individuos, llámese consumidores, trabajadores, empresas, y también la interrelación entre ellos. Mientras la macroeconomía lo que busca es analizar los problemas del conjunto de la economía, analizar los grandes agregados macroeconómicos, la sostenibilidad del sistema, analizar de qué forma los distintos componentes de un sistema económico se interrelacionan y a qué llegan, cuáles son las condiciones de vida en las cuales se está manejando este sistema. Seguimos con la definición de economía. La economía tiene su origen en el término economos, que habla de administración del hogar, donde para el análisis económico, para la economía como ciencia, es clave la definición de escasez, que es el vínculo entre recursos escasos, llámese recursos productivos o simplemente bienes, y necesidades ilimitadas. Lo que vemos es, ante esta escasez existen distintas necesidades que pueden clasificarse de primarias o secundarias. Podemos hablar de necesidades primarias como necesidades de alimentación, y necesidades secundarias como que no serían tan prioritarias como las necesidades de alimentación. Pueden ser necesidades de vestimenta, de educación, de realización personal, etc. Y otras jerarquías
de necesidades como las que se muestran en la pantalla. Respecto a los bienes, también se pueden clasificar por escasez, si los bienes son libres. La luz del sol, por ejemplo, es un bien libre, no puede asignarse un valor sobre él y existe disponibilidad ilimitada de ese valor, mientras los bienes económicos, por definición, son escasos y son aquellos bienes sobre los cuales nos dedicamos a estudiar en economía. Luego, bueno, existen otras clasificaciones sobre estos bienes que a partir de la función económica, si intervienen en el proceso productivo o son los resultados del proceso productivo, el grado de terminación, ámbito de uso y la relación con el ingreso, etc. Respecto a agentes económicos, podemos hablar de las unidades de consumo, que son típicamente las familias o los hogares, y además propietarias de los recursos productivos. Después tenemos las empresas, las unidades por excelencia de producción que utilizan los recursos productivos de la familia. El recurso productivo típico es el trabajo de los trabajadores, las combinan con cierta dosis de tecnología y obtienen un producto. Y finalmente tenemos el sector público, que como agente económico diseña políticas, regula los distintos mercados, regula el accionar de la sociedad. Los objetivos que persigue cada sector público va a depender de la orientación que tenga el mismo. Hablando de modelos económicos, los modelos económicos buscan interrelacionar estos agentes, son representaciones simplificadas de la realidad. Para poder simplificar necesitan de supuestos. Por ejemplo, que existe un solo bien en la economía puede ser un supuesto, que no existen distintos bienes, sino que es el mismo bien con las mismas características y por lo tanto el mismo precio y el mismo modo de producción. Ese es un supuesto de un modelo muy simple, por ejemplo. Los modelos analizan aspectos específicos de alguna dimensión económica, no todos, porque la realidad es tan multidimensional que es imposible captarla en todas estas dimensiones, con lo cual se analizan las dimensiones o aspectos que a nosotros nos interesan como objeto de estudio. Contienen gráficos y ecuaciones y las relaciones entre los agentes están condicionadas por los supuestos. Si son útiles o no los supuestos, y va a depender del objetivo que se persigue en ese modelo. Si el supuesto nos inhabilita para poder captar algún modo de la realidad, quizás no está bien planteado, quizás existe un mal uso de los mismos, no como instrumentos sino como fines. Pero sí son necesarios para poder simplificar el análisis, de otra forma no podría haber un análisis económico en este sentido. Modelo de flujo circular simple, bueno, ahí lo pueden ver en detalle. Tenemos los agentes económicos, familias u hogares, que se vinculan con las empresas vendiéndoles sus recursos productivos en el mercado de factores de producción o del mercado de recursos productivos. Cuando consiguen estos recursos, las empresas en el proceso productivo logran producir bienes y servicios finales que a su vez se los venden a las familias. Ese sería el flujo de bienes y servicios. A cambio de este flujo de bienes y servicios, las familias les pagan, a cambio de los bienes y servicios que adquieren, les pagan a las empresas el costo de adquirirlas. Ese dinero a las empresas les sirve para a su vez pagar los recursos productivos a las familias. Esto es una versión de lo más simple que tiene el modelo de flujo circular, que puede llegar a complejizarse en la medida que se agregan otros agentes económicos, como por ejemplo puede ser el sector público. Sistemas económicos. Los sistemas económicos son sistemas de normas que permiten la articulación o la comunión de estos agentes económicos.
Podemos hablar de los dos extremos, de una economía de mercado o de una economía centralmente planificada. En la economía de mercado, con una visión del laissez-faire o dejar hacer, existe una primacía de los incentivos económicos, una primacía de los derechos de propiedad. Hay libre comercio y libertad para comerciar tanto interna como externamente, y el Estado solamente actuaría en este caso ante la existencia de fallas de mercado. En una economía centralmente planificada, el Estado, persiguiendo objetivos de bienestar de sus habitantes, buscaría determinar precios, producción y distribución. Entre estos dos extremos de sistemas económicos existe una multiplicidad de estatus de sistemas económicos que hablan de una economía mixta, donde si bien es economía de mercado por el sistema capitalista que hoy rige en la gran mayoría de los países, el Estado pasa a ser regulador o interventor de las actividades económicas en mayor o en menor medida. Y por último tenemos instrumentos para el análisis. Van a haber distintos tipos de gráficos, de burbujas, de torta, el gráfico de barras. Estos gráficos permiten representar las variables con las cuales se analiza la economía. Una variable típica en economía es el Producto Bruto Interno. Bueno, el volumen del Producto Bruto Interno se puede medir en una gráfica y nos permite un análisis, una detección de ciertas regularidades de una forma mucho más simple. El gráfico por excelencia, el más básico, tiene que ver con la función de la recta. Esta última parte es bastante técnica, pero nos va a servir a nosotros para poder establecer las relaciones de demanda y de oferta a través de funciones de oferta y demanda en los próximos capítulos 3 y 4. Estaba muy bien que relacionen una función lineal con relación directa que esté asociada a una recta con pendiente positiva, que quiere decir que a medida que aumenta la variable graficada en el eje horizontal, aumenta la variable graficada en el eje vertical. Y lo mismo si cae la variable del eje horizontal, que es la variable X, va a caer también la variable del eje vertical. Esta relación directa se expresa en una pendiente positiva. Lo contrario es la pendiente negativa, donde hay una relación inversa. Si una variable aumenta, la otra disminuye, y esto hace que la pendiente sea de una relación inversa y sea una pendiente negativa. Tenemos ahí la estructura de una función lineal, una ordenada al origen, la pendiente que está multiplicando la variable independiente y por último la variable dependiente. Las funciones lineales tienen una característica final, y ahí cerramos, que es que la pendiente, más allá de si es positiva o negativa, siempre es la misma. Eso hace una función lineal a una recta. Es importante también que puedan repasar el concepto de ordenada, el concepto de pendiente y cuáles son los efectos sobre una recta de un cambio en la ordenada y la pendiente. ¿Por qué? Porque luego estas funciones lineales van a ser traducidas en términos económicos, y el análisis de los efectos de cualquier cambio en términos gráficos les va a ayudar muchísimo a encontrar los resultados de estos cambios. Bueno, eso es todo, espero lo hayan entendido y disfrutado, y nos seguimos viendo.